Y nuestro fuera de broma de hoy, por supuesto, como estamos comenzando la semana, obviamente ha sido noticia en estos días la instalación de la nueva Asamblea Nacional, y queremos hacer un análisis sobre las propuestas para ese periodo. Lo vamos a hacer con Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Hay varias cosas interesantes allí. El planteamiento que hace la nueva Asamblea Nacional, pues bien cuestionada, por cierto, en los comicios del pasado mes de diciembre, el 6 de diciembre, pero allí está instalada. Y por otra parte también vemos pues a un Juan Guaidó indicando a través de una ley incluso, o a través de una reforma, digámoslo así, de la ley del Instituto para la Transición, que pues ellos continuarían también ejerciendo funciones de parlamento. Entonces me parece interesante, todos queridos amigos oyentes, sí, que nuestro invitado nos haga el análisis de lo que realmente los ciudadanos tenemos que entender de lo que está pasando, porque hace muchos años nosotros tenemos dos de todo. Tenemos dos Fedecámaras, dos empresas, CTV, en aquella época se llamaba CTV, pero organizaciones sindicales, dos de todo. Y en este caso, pues amanecimos el mes de diciembre con dos asambleas, pues una Asamblea Nacional que sabemos muy bien preside Jorge Rodríguez, y otra asamblea que indica pues que se mantienen en el poder porque la otra es irrita. Entonces nos gustaría que usted, Andrés Caleca, nos dijera dónde estamos parados los ciudadanos frente a esto. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Igualmente, buenas tardes. Un saludo a todos y a los escuchas de su programa. Gracias. Mira, de alguna manera hemos avanzado porque el año pasado teníamos 3 asambleas, ¿recuerda? Sí. Teníamos la Asamblea Nacional de Guaidó, la de Parra y la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, por lo menos salimos de la Constituyente, ya eso es un avance. Pero bueno, en la realidad, lo concreto que vamos a vivir este año 21 es que la situación política sigue absolutamente estancada en Venezuela. Si ya tú lo dijiste en la introducción, seguimos teniendo 2 asambleas. Tenemos una asamblea, por una parte, electa sobre las normas inconstitucionales, absolutamente inconstitucionales, que dictó un inconstitucional Consejo Nacional Electoral, también inconstitucional, o sea, totalmente fuera de la legalidad, donde el PSUV, bueno, sencillamente obtuvo, como todos sabemos, el 90% de los diputados, como era previsible. Fue unas elecciones montadas para eso, hechas para un solo sector de la población, para el sector oficialista, a la cual se prestó un pequeño sector de la oposición, una oposición funcional al gobierno, que por supuesto salió con las tablas en la cabeza. Apenas 20 diputados, de los cuales al parecer incluso les regalaron algunos, porque no tenían ni siquiera votos para eso. Y por otra parte, una asamblea que se prorroga a sí misma en su mandato, fuera de lo que establece la Constitución de nuevo, también integrada exclusivamente por un sector del país. Entonces tenemos el país dividido en 2 sectores que no se reconocen mutuamente, no se ven, no se contactan, no se relacionan de ninguna manera, y lo que está ocurriendo de hecho es la paralización institucional de Venezuela, y como consecuencia de esa paralización institucional, el agravamiento de toda la crisis general del país. Es gravísimo lo que está pasando en Venezuela y cada vez es peor. Sí. La crisis de la gasolina se agudiza, la crisis de los alimentos en consecuencia, también la hiperinflación desatada como nunca antes. La hiperinflación en estas primeras 2 semanas de enero ha sido terrible, terrible, peor que en los últimos 6 meses del año 20. Y bueno, eso es lo que vamos a vivir en el año 21, la pandemia desatada, un gobierno errático que no tiene aliados internacionales confiables, porque los aliados internacionales que tiene el gobierno son declarativos. Aquí ya dejaron de prestarle dinero a Maduro, porque no tiene ninguna legalidad, como no la tiene y ni la va a tener tampoco esta Asamblea Nacional que eligieron fuera de la Constitución, olvidando que todo acto hecho fuera de la Constitución es nulo de toda nulidad. Esa Asamblea no tiene ninguna validez. Como no tiene tampoco validez ya, vamos a estar claros, la prorrogación de la Asamblea del 2015, cuyo mandato terminó el 6 de enero. El 5 de enero, perdón. Sí, estamos confundidos entre Trump y Venezuela. Es que el grandísimo problema es ese, que andamos de congreso en congreso internacionalmente. De congreso en congreso. Porque llama la atención, pues bueno, que esta asamblea presidida por Jorge Rodríguez
que toda la directiva sea del Gran Polo Patriótico. Y de hecho, el diputado José Gregorio Correa dijo: rechazamos la conducta excluyente, solo el 20% del electorado votó por el Gran Polo Patriótico, la oposición son 20 diputados, ustedes no cuentan con el 80% de la población. ¿Hay una ley que diga que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional tiene que ser integrada por todos, o eso es un acuerdo tácito entre diputados? Es un acuerdo tácito entre diputados. Y más o menos debe respetarse la correlación de fuerzas de la Asamblea. Y si se respeta la correlación de fuerzas de la Asamblea, donde el chavismo tiene 277. ¿Cuántos? 70 diputados, y los otros apenas tienen 20, obviamente no le tocaba nada. El tema es que esta gente de la Mesa de Diálogo Nacional, como lo dije al principio, salió con las tablas en la cabeza. Hicieron una jugada que con la cual pretendían, por cierto, no hacerle ningún daño al gobierno, una jugada de acuerdo con el gobierno, pactada con el gobierno, para darle un sorpaso al resto de la oposición, sobrepasar al resto de la oposición y asumir el liderazgo de la oposición venezolana. No lo lograron, quedaron peor que antes. Partidos como Avanzada Progresista prácticamente desaparecidos. Caleca, podríamos pensar que fueron utilizados para... Totalmente, y se los advertimos. Insistían en que haber aumentado esos 200 a 277 de los diputados de la Asamblea violando la Constitución. Me insistían públicamente y privadamente que eso era para aumentar el número de participación de las minorías. Y les decía: señores, Jorge Rodríguez les ha planteado y ustedes aprobaron una manera de escrutinio y de totalización que van a ser barridos, y no me quisieron oír. No quisieron oír al país que se los decía. Y bueno, fueron barridos. Porque esa es la vocación del PSUV. ¿O que tú crees con quién estaban negociando? El PSUV es un partido que tiene una profunda vocación totalitaria. No ha logrado implantar totalmente el totalitarismo en el país por dos razones. Primero, por su propia incapacidad para cualquier cosa, incluyendo esa. Y segundo, porque es verdad que la sociedad venezolana se ha opuesto férreamente a esas pretensiones. Claro. No ha sido poco lo que la oposición ha hecho durante todos estos años. Pero si por el PSUV fuera, ellos serían partido único, como en Corea del Norte, y después de Nicolás vendría Nicolásito en el poder. Eso es esa es la vocación de esa fuerza política que está en Miraflores en este momento. Y creer lo contrario es una tontería. Claro. Otra pregunta para saber: cuando un candidato se inscribe ante el Consejo Nacional Electoral, ¿tiene que presentar algún tipo de plan de gobierno o eso no es necesario? Te lo pregunto porque me ha llamado la atención pues la poca información que tienen los venezolanos sobre lo que se plantea hacer acá. Se está hablando, Nicolás Maduro lo ha mencionado pues desde octubre, de todo lo que va a ser el plan 200 Carabobo. Este año es el bicentenario de la batalla de Carabobo, pero lo que se quiere realmente hacer es crear 200 ciudades comunales. Yo tenía entendido que nosotros en un referéndum constitucional habíamos votado que no por un estado comunal. ¿Ese mandato se tiene que cumplir o ya es letra muerta lo que el venezolano votó en el referéndum del 2007? Mira, en Venezuela ya es letra muerta hasta la Constitución. Es letra muerta el Estado de Derecho. El Estado de Derecho se está pateando todos los días en el país, en todos los órdenes. Desde las altas esferas de la política, violando la Constitución, tomando decisiones como esta que tú has señalado, hasta las alcabalas matraqueando a los ciudadanos. Es decir, este es un país sin ley. Esto es lo que estamos viviendo en Venezuela, una crisis generalizada. Y el estamento político venezolano de ambos bandos, de todos los sectores, donde por supuesto la mayor responsabilidad la tiene el PSUV, que son los que tienen en sus manos los poderes fácticos de la nación, definitivamente no asumen la terrible situación que está viviendo Venezuela, y quienes los están pagando son los ciudadanos. Lo que está pasando en el interior del país no tiene nombre. No. Y parece que se nos olvida, como no hay prensa, como están censurados los más importantes medios de comunicación, censurados y obligados a mantenerse escondidos de la realidad, bueno, no estamos entendiendo la magnitud de lo que está pasando en Venezuela. Andrés. Un país que está en plena disolución, sectores grandísimos de la geografía nacional en manos de bandas criminales. Una preguntita. Mientras Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Luego de la instalación de la Asamblea de
del PSUV y luego de la juramentación que hizo Juan Guaidó, empecé a ver en los grupos que uno sigue y se generan discusiones interesantes, de nuevo, el hecho de verse como una especie de arrepentimiento de no haber participado, o el grueso de la oposición venezolana, en el proceso del 6 de diciembre. ¿Qué piensas de eso? Porque esa discusión se está dando nuevamente, la crítica quizás o el mea culpa de por qué no participé. Claro, y además la discusión tiene que darse en profundidad porque este es un año electoral de nuevo. Este año están previstas unas elecciones de gobernadores, este año están previstas unas elecciones de alcaldes, eventualmente este año o a principios del próximo año está previsto incluso la posibilidad constitucional de un referéndum revocatorio, bueno, es decir, sobre el tema electoral. Y no solo sobre ese tema, la oposición venezolana tiene que fijar posición, no puede seguir en el limbo. Mira, la oposición venezolana está pasando por su peor momento en muchísimos años. No el peor momento desde el año 99, no, hubo peores momentos pero por lo menos en los últimos años este es su peor momento. Dividida, disminuida, arrebatado sus partidos de las autoridades que correspondían, las organizaciones de masas están prácticamente desmanteladas todas, tanto las políticas como las de la sociedad civil, me refiero a sindicatos, gremios, etcétera, y el gobierno, por la base del forfait, prácticamente se mantiene allí absolutamente tranquilo, entre comillas, porque el país se le está yendo de las manos, como venía diciendo, pero aparentemente tranquilo en Miraflores. Entonces la oposición tiene la obligación en estos meses, pero de inmediato, de hacer una profunda reflexión conjunta. Tienen que sentarse todos los factores de la oposición, todos los factores, a verse la cara, a tratar de sanar las heridas de todo lo que pasó durante el año 20, todas las divisiones que se generaron, las distintas visiones sobre cómo afrontar el problema venezolano. Ya se fue Trump de la Casa Blanca, ya las opciones no están sobre la mesa. Nunca estuvieron, pero ahora estamos claros que no están. Bueno, en algún momento la oposición tiene que consensuar una estrategia común, sea cual sea, tienen que hacerlo. Bueno, y sobre todo también que ahora, hablando de Trump, ahorita entra Joe Biden. Se le abre a Venezuela de repente una ventana, que es un nuevo presidente con el cual pueda negociar, y que sea Jorge Rodríguez, quien tradicionalmente ha negociado por parte del gobierno de Nicolás Maduro, acercársele a un Biden para una posible negociación. Bueno, lo primero que tenemos que estar claro es que, dada la situación económica y de salud pública que vive los Estados Unidos, aunada a la profunda crisis política en que entró con este proceso electoral, ya vimos lo que pasó en el Capitolio de los Estados Unidos, ese tema no está resuelto, apenas comienza, como lo ha amenazado el propio Trump. Venezuela no va a ser prioridad de la administración Biden por mucho tiempo. Por mucho tiempo, tienes razón. Pero para nada. El señor Biden tiene que afrontar en primer lugar su propia toma de posesión, poner orden política en casa, porque está en presencia prácticamente de una insurrección. Y en segundo lugar tiene que poner cotos a la pandemia. La pandemia está desatada en los Estados Unidos como casi ningún otro país del mundo. Sí. De manera que ¿qué va a pensar el señor Biden en Venezuela? Para bien o para mal, eso no va a ocurrir. Tenemos que buscar nosotros internamente, y eso es lo que ha pasado con la Asamblea Nacional, que hay tanto, con la Asamblea Nacional, con la oposición, que independientemente del trabajo que se haya hecho y de lo que hayan podido lograr, pues hay tanto ansia de poder internamente que no han logrado ponerse de acuerdo, y yo creo que llegó la hora, porque ya no tenemos el papá norteamericano que va a venir y nos va a ayudar a... Y nunca lo tuvimos, Albita, yo creo que nunca lo tuvimos, y eso fue nunca un grandísimo error del venezolano común, y por eso que se está viendo en Twitter esa defensa feroz contra Donald Trump. Es que no estaba. La solución está internamente entre los venezolanos, no afuera. Claro, y no la tenemos, entre otras cosas, porque estamos profundamente divididos. Yo creo que uno de los papeles que podemos jugar los ciudadanos que no estamos militando en un partido político, que no dirigimos un partido político, es exigirle con fuerza a esos dirigentes políticos que se sienten a negociar. En primer lugar, entre ellos. No estoy hablando de una negociación. En este momento no hay ninguna posibilidad de negociar nada con Maduro. Maduro no tiene ningún interés en negociar con nadie.
y no va a tener interés en negociar con nadie hasta que la fuerza de la oposición sea de tal magnitud que lo obligue a negociar. Claro. Y ahorita la oposición no tiene esa fuerza. Sí. Bueno, porque está dividida, está debilitada. Y la respuesta te la dio Jorge Rodríguez, diciendo que se estaba creando una comisión para investigar a los diputados de la Asamblea 2015, avalado por Iris Varela, que es una entrevista de Últimas Noticias también, un exhorto al Poder Judicial para meterlos presos, y por el otro una comisión de diálogo nacional. Las dos cosas no concuerdan. Entonces ya esa es la respuesta del gobierno. Irán a dialogar con Timoteo y con, qué sé yo, con Bertucci. Sí. ¿Tú me entiendes? Eso no resuelve absolutamente nada, ni para el gobierno ni para nadie. Ni para nadie. Ahora, ¿cuándo la oposición va a dialogar consigo misma? ¿Cuándo la oposición va a sentarse seriamente a consensuar una estrategia? Porque la estrategia que se consensuó o que se impuso, yo no lo sé al final, en el año 19, que se resumía en el famoso mantra, señores, eso fracasó. Sí. No hubo cese de la usurpación, no hubo gobierno de transición y no hubo elecciones libres. Eso fracasó. O sea, hay que replantearse. Además, la situación del país es otra. Claro. El grado de deterioro de Venezuela en estos 2 años ha sido terrible. El grado de consolidación de la camarilla gobernante en el poder se ha acrecentado, de manera que la estrategia tiene que ser absolutamente otra. La estrategia y todas las acciones tácticas que de ella se derivarán. Hay que prepararse incluso para actuar en condiciones de represión más feroces que las que se ha vivido hasta ahora. Sí. El gobierno lo viene anunciando y el chavismo nosotros lo hemos subestimado mucho. El chavismo, entre otras cosas, es muy claro. Cumple lo que el chavismo anuncia todas sus medidas y las cumple. Sí. Y Nicolás Maduro ya lo anunció desde octubre, lo viene diciendo. Aquí tiene que haber una ley. Que viene es represión. No, y que viene una ley de regulación de redes sociales. Y eso va a venir. De regulación de redes sociales, viene el intento de prisión de los dirigentes políticos y de los parlamentarios, la eliminación de todos los partidos, lo vienen diciendo. Sí, bueno, entonces, Iris Varela, confiscación de bienes de todos los que se fueron del país, revocar la nacionalidad de la gente acusada de traición a la patria. Y la verdad es que lo que tú dices, Andrés Jaleca, lo que el chavismo ha dicho lo ha cumplido. No están jugando carticas ni carritos porque lo ha cumplido. Entonces, bueno, como lo dicen ellos, no estamos jugando carritos, es verdad. Para nada. Aquí pareciera que los que estamos jugando carritos somos los de la oposición. Los de la oposición, tal cual. Bueno, esperemos entonces, este es un año retador para todos. Nuevamente, como tú lo dijiste, hay elecciones este año otra vez, señores. Hay elecciones otra vez. ¿Y qué va a hacer la oposición? Está por verse. Gracias, Andrés. Claro. Gracias a ustedes. Andrés Jaleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, y hablábamos de muchos temas porque terminamos hablando hasta del tema político como tal.